Soy Miriam Velasco, de Voluntad Organizada. Les doy la más cordial bienvenida con una gran sonrisa, porque creo que nos chivearon a nuestro moderador, que ha sido el representante del género masculino en este seminario. Nuestro segundo participante pues fue hoy por la mañana, hace un rato, Roberto Martínez de la OCDE. Y pues bueno, para que vean que también es importante representar el género y que ellos nos hablen acerca de estos temas, pues tenemos este panel que es otras masculinidades. Tenemos a tres hombres extraordinarios, ya les podré leer en un momento sus semblanzas. Y quisiera empezar como una pregunta para iniciar la reflexión. ¿Los hombres nacen o se hacen? En este panel se explorará cómo el género es un constructo social que define lo que se espera de hombres y mujeres. Existe un modelo de dominación masculina que permea las estructuras sociales, económicas y políticas, alimentando así la desigualdad de género. La discusión ofrecerá una reflexión sobre las ventajas de explorar nuevas formas de entender la masculinidad y cómo todas las personas pueden participar en la construcción de la igualdad de género. Y bueno, ya lo decíamos, se ha estado reiterando que es muy importante, por supuesto, el cambio cultural, el cambio de actitud. Entonces, bueno, tengo el agrado de presentarles a nuestros panelistas. Inicio con Eric Castaneira Rebollo. Nació, creció, estudió y vivió sus años en el sur de la Ciudad de México con su padre y sus hermanos mayores. Perdone. Su madre muere en su nacimiento y su padre fallece cuando él tiene 19 años. Estudió antropología social en la ENA y comunicación gráfica en la UAM Xochimilco. Trabajó en comunidades indígenas y mestizas en el norte de Veracruz, apoyando el desarrollo de proyectos productivos. A partir del año 2000 inició el trabajo a distancia o teletrabajo, hoy conocido como home office, trabajando para instituciones privadas y públicas como el CONACYT, la SEP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Semarnat, Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad, entre otras, elaborando guiones de videos educativos, diseños instruccionales para cursos de adultos, diseños web e interfaces, así como fotografía periodística y social, trabajando al mismo tiempo en el cuidado, asistencia y formación de sus dos hijos, además de apoyar la carrera profesional de su compañera, quien déjenme decirle que la tuvimos como nuestra primer conferencista, Balbina. Actualmente radica en Pachuca, Hidalgo, es representante vecinal, practica bricolaje en su casa y hace fotografía mientras pasa el COVID-19. Él es nuestro primer panelista. Nuestro segundo panelista es Jair Maldonado Lezama. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Estudios de Desarrollo por el Graduate Institute, donde finalizó con una tesis sobre masculinidades y sus resistencias. Se ha desempeñado en temas de derechos humanos y política pública en la academia y como asistente en el Comité de Revisión de Derechos Humanos del Gobierno Federal. Se ha involucrado en investigación e incidencia local en temas de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las juventudes y del sector social en México. Asimismo, ha colaborado con instituciones internacionales como Oxfam, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras locales en la India y Suiza. Ahora funge como coordinador de posicionamiento público de GENDES, de la Asociación Civil GENDES. Nuestro tercer panelista, y no por ello menos importante, es José Carlos Vázquez Parra. Es doctor en estudios humanísticos con acentuación en ética, así como maestro en educación y licenciado en Derecho y en Psicología. Por más de una década se ha dedicado a la academia, la docencia y la investigación, participando en diferentes proyectos multidisciplinarios y siendo catedrático de posgrado y de nivel profesional. Además, es miembro del SNI nivel 1 dentro de la línea de Ciencias Sociales. En el 2015 fue galardonado con la medalla Arturo Díaz Alonso, que otorga la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México,
y en 2018 con el Premio Profesor Inspirador Nacional por parte del Tecnológico de Monterrey y la presea Ocelote por parte de la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA. Cuenta con más de 100 artículos académicos y de divulgación en más de 20 países, así como es autor de 13 libros originales. Su trabajo tiene como línea principal la ética económica, los estudios de género con enfoque en grupos de la diversidad sexual y la innovación educativa. Actualmente es profesor investigador de la Escuela de Humanidades y Educación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Bienvenido, José Carlos. Bueno, pues solo recordarles, antes de cederles la palabra, tenemos, cada panelista hará una breve presentación de 10 minutos sobre el tema. Les solicito encarecidamente ajustarnos ese tiempo, aunque pues sé que tienen muchísimo que compartirnos, pero es importante para dar la participación a todos y todas las asistentes que tenemos en este seminario. Y bueno, al finalizar de las 3 presentaciones de nuestros panelistas, se abrirá el espacio de preguntas y respuestas. Por favor, todas las preguntas que tengan desde este momento, regístrenlas. Recuerden que tenemos aproximadamente 10 minutos de desfase, por eso es importante que las vayan anotando en el transcurso de que estén presentando nuestros panelistas. Entonces, les recuerdo que es un espacio de diálogo y reflexión. Aprovechen a nuestros panelistas, ya vieron sus trayectorias. Entonces, sin más por el momento, les cedo la palabra a nuestro panelista Eric Castaneira, que al parecer lo tenemos al teléfono, porque bueno, ok, se está conectando. Entonces vamos a iniciar en lo que Eric se conecta con José Carlos Vázquez Parra, que ya lo tenemos aquí conectado muy previamente, y le tocó el cierre de nuestro panel anterior y todo lo que estaban hablando del género masculino, pero bien, con todo respeto, ¿verdad? Pero bienvenido, José Carlos, te cedo la palabra. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Digo, ahorita tú, Miriam, comentabas si ser hombre, se nace hombre, y yo creo que esto es una cuestión que bueno, yo que trabajo sobre teoría queer, pues hemos trabajado mucho, ¿no? El género y el sexo son construcciones sociales, ¿sí? O sea, no solamente el género, también el sexo. El sexo es una construcción social y que por ende es mutable y que por ende es importante abordar. Mi especialidad en temas de masculinidades es las masculinidades queer, bueno, se conocen comúnmente como masculinidades queer, pero yo prefiero denominarlas, bueno, masculinidades dentro de los grupos de la diversidad sexual o masculinidades LGBT y más. Bueno, yo quiero empezar primeramente con preguntas que son muy básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa ser un hombre dentro de los grupos de la diversidad sexual? ¿Sí? Creo que es uno de los temas que en ocasiones nos llegan, digo yo como psicólogo que llegan a terapia, personas que a veces traen disonancias con respecto a ser hombre, pero a la vez ser un hombre homosexual. También, por ejemplo, ¿qué implica ser un hombre homosexual en la época contemporánea? Y uno que es un tema que sí me gustaría tocar y que ahorita voy a abordar un poquito es ¿se puede hablar de masculinidades en cuerpos de mujeres? Digo, el tema de las masculinidades femeninas, que es un tema bastante abordado también, pues es algo que ahorita me gustaría considerar, ¿no? Como parte de estos minutos que tengo, pues me gustaría plantear prácticamente cómo las masculinidades LGBT se pueden abordar desde diferentes enfoques. Las masculinidades propiamente en hombres homosexuales y lo que implica, también lo que se referiría a las masculinidades trans, que es las masculinidades en hombres y mujeres transgénero, transexuales, y lógicamente las masculinidades femeninas que usualmente podemos abordar en el colectivo lésbico. Primero vamos con el tema de las masculinidades en hombres homosexuales para entender un poquito las implicaciones y la importancia que tiene hablar de este tema, ¿no? No es raro el entrar a aplicaciones de citas o de relaciones para colectivos primordialmente masculinos homosexuales y nos encontremos, por ejemplo, con frases como evitar nenas, novias,
machos para machos, se buscan activos, y estas son frases que se pueden encontrar fácilmente en este tipo de aplicaciones y que, bueno, nos hacen notar que existe cierta problemática entre lo que significa el ser masculino o el género masculino y lo que significa el ser hombre, ¿no? Y bueno, si le cruzamos la tercera línea, que es ser homosexual, bueno, pues implica aún muchas más cosas, ¿no? Esto lógicamente lleva a que muchos hombres homosexuales sufran de disonancias entre estos tres elementos clasificatorios de la norma de género, ¿no? Hay que considerar que prácticamente el ser hombre, el ser masculino y el ser homosexual, pues son etiquetas, son clasificaciones que en la mayoría de los casos las normas de género valoran como una cuestión estática y vinculatoria. ¿Sí? La norma de género plantea la idea de que el ser hombre tendría que traer aunado el ser masculino y el ser heterosexual. Entonces, olvídense, si juntamos patriarcado, normas de género y todavía le sumamos las heteronormatividades, pues entonces empieza a hacerse esto una cosa muy complicada. Lógicamente, esta situación en países como el nuestro, bueno, en la región latinoamericana en general, en que hay una gran influencia de las ideologías judio-cristianas, católicas, pues lleva a que muchos de los hombres homosexuales repliquen patrones patriarcales dentro de sus propias relaciones, ¿no? Estamos hablando me ha tocado ver personas que pueden llegar a ser homosexuales, bueno, que son homosexuales, pero que, por ejemplo, son extremadamente machistas, pero sin embargo tienen relaciones sexuales en el que juegan un rol pasivo. Y esto se convierte en un problema muy fuerte emocionalmente para este tipo de individuos. Los estudios de las llamadas masculinidades, bueno, permiten ampliar el abanico de lo que significa el género, de lo que significa la masculinidad, para poder dar pues una mayor comprensión hacia todo lo que implica la diversidad humana, ¿no? Los hombres de los grupos de la diversidad sexual enfrentan el paradigma que viene arraigado históricamente hacia esta visión del hombre masculino y de un montón de características de lo que implica ser masculino, ¿no? Vemos este estudio que se hace sobre la caja de las masculinidades. Y pues nos encontramos con una confrontación muy compleja porque la cultura LGBT no empata con muchos de los pilares de las masculinidades que en este estudio se plantean. Y esto pues lógicamente lleva a cuestionarse como hombre homosexual el de si verdaderamente ese es masculino, ¿no? O si podemos caer en una situación de inclusive feminismo, ¿no? Lógicamente, esta es una cuestión de encajar y pues solamente quiero dejarlo aquí sobre la mesa porque me gustaría a mí como detonar la idea de que las personas que están participando de este panel, pues si quisieran preguntar algo al respecto. Por otro lado, tomando en cuenta el tiempo que tengo, también es importante que pongamos sobre la mesa el tema de las masculinidades trans, ¿sí? Porque tenemos la situación por ambos lados. Las mujeres trans sufren fuertemente el estigma de tener que abandonar todo rastro de masculinidades, como en un momento dado los hombres trans tienen que rechazar completa y totalmente cualquier rasgo femenino o feminizante con base en las ideas que se tienen sobre el proceso de transición. Vemos, por ejemplo, en la guía protocolizada para la atención de personas transgéneros que tiene la Secretaría de Salud, la guía protocolizada para la atención de personas transgéneros que ofrece la Secretaría de Salud maneja una postura bastante estereotipada acerca del proceso de transición de las personas trans. Se maneja una postura en la cual un hombre trans tiene que renunciar completa y totalmente a cualquier tipo de comportamiento feminizante, mientras que las mujeres trans tienen que renunciar completamente a cualquier cosa, cualquier cuestión masculinizante. Esto, lógicamente, limita muchísimo lo que serían las expresiones de género, puesto que las hace ver como, o sea, las retrae nuevamente hacia ese principio de que, pues, si quieres ser hombre, tienes que ser masculino,
con base en los parámetros que la Secretaría de Salud propone. Entonces, esto lógicamente vuelve a ser otro problema que también es muy importante considerar porque las masculinidades dentro de la comunidad trans pues son bastante criticables, bastante criticadas, podríamos decir. Digo, yo creo que un tema que se aborda mucho es esta situación de las feministas radicales trans excluyentes, pero se habla muy poco acerca de la exclusión que se vive por las masculinidades trans excluyentes también, ¿no? Cuando no se acepta la idea de un género en transición o fluido. Y como tercer punto que quiero traer este panel, bueno, pues sería la idea de las masculinidades femeninas, que este es un planteamiento que ya se ha estudiado anteriormente, que principalmente lo abordó esta Judith Halberstam, que tenía que ver con estas vivencias o experiencias de mujeres de masculinidades, ¿no? Por ejemplo, Whiting ya había señalado en algún momento que esta idea de enlazar sexo y género como algo vinculatorio y amarrado y amagado, pues lleva a que cuestionemos inclusive, y es una frase muy famosa de ella, que dice que, bueno, es una pregunta muy famosa que ella avienta, que dice, ¿acaso las lesbianas no son mujeres? Poniendo atención a esta situación de que la orientación sexual o las expresiones de género se pueden dar sin vinculación o relación con el sexo, ni tampoco con el género. Realmente son cuestiones fluidas, en flujo, y que responden a comportamientos, pero comportamientos que no tienen que ser enlazados directamente ni al sexo, ni al género, ni a la orientación sexual, ¿no? Por ende, bajo esta perspectiva, las mujeres pueden asumir roles masculinos y pueden ejercer experiencias masculinizantes sin ningún problema, ¿sí? Y esto lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Entonces, me quedan 2 minutitos y fíjense que solamente quiero aventarles como parte de estos 3 elementos que me gustaría, digo, si a alguien le interesan, pues que podamos dialogar. Desde el punto de vista 1, que el hablar de masculinidades no es un tema de hombres, como hablar de feminismo no es un tema de mujeres, ¿sí? Que este es un punto, digo, disculpen, pero esta es una cuestión relevante. El de que género, sexo y orientación sexual no son cuestiones estáticas, sino en flujo, y que responden a comportamientos que efectivamente, como diría Judith Butler, tal vez por la repetición constante y ritualizada le dan esencia, pero que esto no significa el que sean estáticos. Y también, pues la presencia de ciertos parámetros de diversidad cada vez más usuales y compartidos en medios de comunicación que nos hacen cuestionarnos sobre qué es lo que entendemos por esta vinculación entre sexo, género y expresiones sexuales, ¿no? Digo, les pongo aquí nada más para ya cerrar ejemplos como, por ejemplo, como sería la presencia de, digo, uno de los últimos que he estado abordando en algunos textos académicos, por ejemplo, hombres trans que participan en programas de telerrealidad como mujeres drags, ¿sí? Entonces, ok, ahí está uno. Otro, mujeres heterosexuales que tienen que fungir toda su vida con comportamientos masculinizantes exclusivos porque pertenecen a culturas donde para tomar ciertas posiciones sociales o empresariales tienen que tener roles masculinos completamente, ¿sí? La otra, que esta tiene que ver un poquito con un caso que tuve cercano, de un paciente que es homosexual, que viene de una cultura que rechaza completamente las posiciones femeninas, que recae inclusive en ser extremadamente machista y misógeno, pero que sin embargo juega el rol pasivo, o sea, es decir, disfruta ser penetrado durante el sexo. Y esto le genera muchísimas problemáticas internas. Entonces, cada vez que damos un paso, el género lo da también como norma que busca incluir a aquellas que estamos dentro de la misma, pero también que incluye a aquellas y aquellos que están fuera. Entonces, conforme más avancemos en la época contemporánea, tenemos que cuestionarnos acerca de qué tanto estos roles clasificatorios, en muchos casos dicotómicos, sobre ser hombre o ser mujer, ser heterosexual o ser homosexual, o ser femenino o masculino, siguen siendo viables y realistas ante la gran diversidad
que se tiene hoy en día. Entonces, yo solamente quería dejar esto sobre la mesa, son los temas que yo abordo y pues bueno, abierto a todas las preguntas. Muchas gracias, José Carlos. Pues bueno, tenemos a Eric Castaneira al teléfono, ya lo teníamos conectado, pero hubo un problema y ya no lo pudimos reconectar. Entonces, vamos a escucharte, Eric. Adelante, te cedo la palabra. Bienvenido. Y bueno, lo que yo he estado oyendo desde ayer a hoy son grandes currículums, grandes personalidades que han estado trabajando con el tema de género en sus diversidades, en diferentes proyectos. Yo en realidad no tengo ese bagaje, esa experiencia, ese trabajo en específico con el tema, aunque sí he trabajado con comunidades indígenas, comunidades populares, en donde el tema en particular se ve de manera diferente. Ahora sí que yo supongo que me invitaron porque soy alguien diferente, alguien rarito. Hablaba al invitado anterior sobre las diferentes masculinidades. Bueno, pues yo soy hetero, pero decidí, junto con mi pareja, cambiar un poco los roles, esto de manera consensuado y que ha causado muchos problemas. Yo les tengo que decir que vengo de colonias populares y es diferente cuando uno pasa a clase media, ahí los prejuicios son mayores. Es más fácil estar en una colonia popular con un rol tradicionalmente de mujeres, en una clase media, en donde es muy cuestionado todo. Tú por qué no ganas más dinero, tú por qué atiendes a los niños. Bueno, esta es la parte que a mí me llama mucho la atención y que seguramente habrá expertos que nos puedan decir cuál es por qué se da estos casos. Yo le quiero comentar es que aparte de este cambio de roles, o no cambio de roles, más bien asumir roles tradicionalmente puestos para mujeres, pues causa mucho problema, principalmente, en primer lugar, con los amigos y en segundo lugar, con la familia. Uno tiene que aprender a convivir y a enfrentar este tipo de situaciones. Que bueno, que poco a poco ya con los años te vas dando cuenta que eso te debe de valer y lo importante es seguir con la vida, el respeto a las diferencias, pues eso es lo más fundamental. Fíjate que en uno de los invitados anteriores hacía una pregunta que cómo podían contribuir a la agenda de igualdad cada uno de nosotros. Pues la única forma es liberarse de los prejuicios, entrar a trabajar, estudiar, sobre todo estudiar mucho y creo que por ahí los roles de género luego llegan a pasar a segundo plano. En mi experiencia, otra vez, perdonen que lo diga a partir de mí, porque es lo único que conozco, es donde más tengo conocimiento, si uno le hace caso a todo lo que dicen, imagínense, nunca avanzaríamos, ¿cierto? Por supuesto. Muy cierto, y estamos completamente de acuerdo contigo, Eric, en los estereotipos y en el hecho de que el hombre empiece a participar, y que yo conozco muchos, no eres el único, déjame decirte. Afortunadamente tengo amigos que también se han sumado a este rol, y no es como comentaban nuestras panelistas el día de ayer y hoy, que estén ayudando, sino que tú también lo dijiste, es un rol que anteriormente se asignaba a las mujeres, pero no necesariamente porque debería de ser así, son los estereotipos culturalmente. Entonces empiezan las ofensas, ¿no? Mandilón, te controlan, etcétera, etcétera. Entonces no es algo ajeno a todos los... Sí, claro. Pero bueno, no te preocupes, que yo pienso que quienes estamos en este seminario no somos de esas personas que piensan de esa manera. Entonces es un cambio cultural que yo creo que ha habido avances, pero que todavía nos falta. Entonces, bueno, ya me voy a callar y voy a darle la palabra. El cambio cultural,
es un cambio cultural que se va dando ahora en las nuevas generaciones. Te tengo que decir que yo soy hijo de padre soltero, sí, igual, que también asumió estos roles, claro, y con 4 hijos, y bueno, de alguna manera ya lo tendría yo aprendido, por y que supuesto. fue muy difícil por mi edad, igual tengo 56 años, ser padre soltero, pues no precisamente lo fui, tengo pareja con la que acordamos este cambio. En los años 90, mis hijos ubicaban más, incluso cuando lloraban, se caían, no gritaban el clásico mamá, mamá, era papá, papá. Pero bueno, esos son detalles nada más, no son, son anécdotas, no precisamente porque así es o así debería de ser. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eric. Voy a ceder la palabra, no te me vayas, quédate aquí con nosotros. Voy a ceder la palabra a nuestro tercer y último panelista. Yair, ¿estás por ahí todavía? Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Miriam, Débora, Cristian, por los esfuerzos para lograr la conectividad, que también tuvimos retos. Pero luego después leyeron mi semblanza y sería muy anti-Exatec no lograr dominar la tecnología de mi parte. Entonces, me parece que tanto Eric como José Carlos han abordado muy bien las preguntas que se les han planteado por parte de Miriam y no me gustaría repetir. No sé si tengas alguna pregunta que quisieras que yo complementara o algún otro tema que tocara, porque tanto José Carlos como las masculinidades alternativas, LGBT, el patriarcado que existe dentro de la homofobia internalizada, la invisibilización de las identidades trans, etcétera, me parece que está muy bien abordado, y por parte de Eric también la interseccionalidad, de la cual habla como la vivencia de masculinidades alejadas de los centros urbanos privilegiados, blanqueados y clasistas. Me parece que también fue muy revelador a partir de su propia subjetividad y experiencia. Entonces no sé, Miriam, si tengas algo que te gustaría complementar, profundizar, en lo que yo pueda apoyar, y como dices tú, exprimamos a los ponentes. Sí, claro, Eric decía que pues como que no tenía tanto bagaje, pero ¿cómo no? Si desde niño vivió una experiencia que hizo que él fuera un padre diferente, ¿no? Que se involucró en la crianza de sus hijos y que fueron criados con mamá trabajadora y papá ama de casa. Entonces, ¿cómo ahí? Pero ¿cuáles han sido los resultados de ese intercambio de roles consensuado, Eric? ¿Nos puedes platicar? Porque no creo que, o sea, así como dicen que sí, detrás de un gran hombre, bueno, era lo que se decía antes, ¿no? Hay una gran mujer, pues también detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Entonces, los resultados en los que se ha traducido todo el trabajo que has realizado en casa, Eric, ¿nos puedes compartir algo? Sí, con respecto a lo que acabas de decir, yo te diría que es una frase que a mí no me gusta. Claro. Y más bien, donde hay hombres y mujeres, vamos caminando al lado, ¿no? A veces uno va atrás, a veces uno va adelante, pero siempre el que va adelante ayuda al que va atrás y deja ayudar el que va atrás. Vamos caminando juntos. Esta es, digamos, la experiencia que yo tengo con mi pareja. A partir de que fue un acuerdo consensuado el que yo fuera para este rol, y bueno, no lo he ocupado permanentemente, fue de repente cuando mis hijos ya tenían 8 o 9 años que se decidió hacer eso. El resultado no es muy diferente, fíjate, son hijos ya ahora adultos de 30 años, son muy iguales, nada más que tienen una visión más amplia, tienen una tolerancia, una sed de aprendizaje sí diferente, pero de ahí en fuera el resultado es niños sanos, jóvenes sanos, adultos sanos que pueden ahora cumplir el rol que ellos decidan principalmente. A mí en particular no me interesan sus inclinaciones o sus preocupaciones. Me interesan en el sentido que son mis hijos, pero lo que ellos decidan es lo correcto
hicimos productos sanos, pues. Perdón por decirles un producto, pero bueno, pues sí, finalmente los amasamos, los construimos, los diseñamos para eso. Muy bien, lo cual significa que también se puede, o sea que los resultados pueden ser los mismos o quizás mejores en algún caso, ¿no? Pero pues yo digo que mejores porque tienen esta gama, claro, más amplia. Ampliaron su visión. Más amplia de exactamente eso. Y que les va a costar, ¿no? Eso sí ellos lo vivieron ante las burlas de las propias mujeres, de los propios hombres, de la misma familia. Pero pues ni modo, hay que aguantarte y porque lo estamos haciendo convencidamente por ellos. Por supuesto. Muchas gracias, Eric. Pues otra pregunta, y bueno, ahí José Carlos y Yair, ¿podemos o debemos desafiar los estereotipos y las normas sociales? Permites rápidamente, antes de que entre el maestro, algo que me gustaría recordar, ¿no? Y que ya lo platicaba José Carlos hace rato, es que la masculinidad es una ideología que impera y que se ha impuesto y ha normalizado y ha universalizado todo lo que desde ella emana. Entonces, si tomamos un recorrido histórico, y después complementaré este viaje en los libros de historia, simplemente basta con reconocer quiénes fueron las personas que generaron las estructuras y las instituciones que rigen hoy en día. Entonces, esas personas, ¿no? Hablemos de democracia, hablemos de sistema económico, hablemos de ordenamiento sociocultural, fueron ciertos tipos de ciudadanos. Ciudadanos con O, porque eran varones, ciudadanos que sabían leer y escribir, que hace milenios eso era aún más privilegiado como estatus, ¿no? Y que operaban desde cierta identidad, es decir, desde cierta masculinidad. Entonces, todas estas infraestructuras socioculturales e instituciones se generan desde estas identidades, normalizando estas identidades y universalizándose como la ciudadanía ideal. Entonces, no por nada, actualmente ha sido muy difícil para las masculinidades no patriarcales, para las feminidades, para las identidades disidentes, integrarse en estos espacios, llamémoslos espacios públicos. Entonces, en este sentido, me parece valiosísimo, y por ejemplo, Débora sugería hablar de las nuevas masculinidades. Desde la narrativa Gendes, estas nuevas masculinidades nos parece que han existido toda la historia. Así como hay mujeres machistas, hay hombres que son mucho menos machistas y que han operado desde una masculinidad distinta. Entonces no nos parecen que sean tan nuevas, más bien quisiéramos rescatarlas de la misma forma que rescatamos a las mujeres en los libros de historias o a las personalidades LGBT, rescatar estas masculinidades que no fueron violentas, agresivas, que no se impusieron desde las guerras, ¿no? Entonces, en este sentido, si hacemos un adelanto rápido, el sistema de ordenamiento por sexo-género fue el primero que se generó, pero encontró su mejor pareja en el capítulo neoliberal del capitalismo, ¿no? En el consumo y en la explotación. Entonces, este patriarcado, esta masculinidad tóxica hegemónica, se casó con la explotación y con la depredación capitalista, ¿no? Entonces, ahí surgen las interseccionalidades, como las que comentaba Eric, ¿no? Hay hombres que estamos aún más elevados en la jerarquía social por nuestras capacidades físico-intelectuales, clase social, oportunidades académicas, religión, color de piel, etcétera. Y hay unas que se van alejando de este núcleo de la ciudadanía ideal. O sea, a mí lo que me parece valiosísimo rescatar es que el primer paso, por supuesto, es el cuestionamiento de comportamientos y actitudes individuales. Yo voltear a verme mi ombligo masculino hegemónico y ver de qué forma puedo deshacerme de mis actitudes y comportamientos machistas, despatriarcalizar mi masculinidad, pero eso no es suficiente. También es necesario dar un paso colectivo. Esa famosa frase del cambio está en uno mismo, pues si lo único que quieres cambiar es a ti mismo, tal vez y ni siquiera es suficiente. También necesitamos generar cambios sociales y colectivos. Y en este sentido, mi propuesta es siempre esa, despatriarcalizar todos los espacios públicos, la superestructura, que las vemos ejemplificadas en las instituciones políticas, económicas, etcétera, ¿no?
Entonces, en este sentido, me parece que tenemos que reconocer la importancia y lo clave que es la participación de los hombres en esta contribución a la igualdad, desde los aprendizajes de los feminismos, de las teorías de género, que ya también integran las identidades disidentes, etcétera, pero también como cuestionar lo que seguimos cuestionando, ¿no? Este pensamiento que el género es como una regla y estás en uno opuesto en el otro, y por ejemplo ese supuesto sigue operando desde el binarismo, no estás en un extremo o en el otro. ¿Por qué no es un elemento cíclico que está en todas nuestras personalidades, ¿no? Todas somos tanto masculinos como femeninos, pero hemos decidido inhibir ciertos elementos identitarios. Entonces, un poco, si este ordenamiento de sexo-género, sí, muy bien, en un principio en las cavernas no se reunieron los cuerpos con pene a decidir, discriminar y ejercer desigualdad, sí, a partir de este binarismo se fraguó y se cimentó. Entonces tenemos que cuestionar lo que estamos cuestionando para que el objetivo al que queremos llegar todas las personas se pueda alcanzar mucho más rápidamente. Entonces, olvidé un poco cuál era la pregunta inicial, pero la sugerencia por mi parte es esa, ¿no? Como lo decía Eric también, ¿no? Cuestionarnos, actuar desde lo individual, pero saber que tenemos muchos privilegios que como hombres son irrenunciables, aun aunque hagamos el cuestionamiento y el cambio individual, como por ejemplo, por mucho que yo me deconstruya, voy a seguir siendo capaz de salir con más seguridad a las calles que tú, Débora o Miriam. Y ese es un privilegio que de manera individual yo no puedo renunciar. Para ello son los esfuerzos y acciones colectivas, ¿no? Entonces a nosotros como vatos lo que nos toca es llevar la palabra de las masculinidades alternativas y evangelizar a otros hombres. Un poco como ayer que veía muchísimos memes y postales, a las mujeres que acaban de llegar al feminismo, bienvenidas, así como a las mujeres corresponde evangelizar a otras mujeres, a los hombres. Y aprovechar estas experiencias, que como las de José Carlos o Eric, nos ayudan a reconocer cómo a mí, Jair, me hizo clic esta ideología y cómo a partir de esta subjetividad puedo invitar a otros hombres. Entonces ya con esto le doy la palabra a José Carlos, a ver si él sí responde la pregunta. Antes de darle la palabra, déjenme leer porque tenemos algunos comentarios y preguntas. Bueno, Jair ya mencionó esta parte, decías, me gustaría saber qué puede hacer un hombre que no sabe del tema y quiere explorar nuevas masculinidades. Bueno, a lo mejor ahí nos puedes compartir, Jair, después de que participe José Carlos, algunos vínculos, algunos lugares en donde puedan atender o tener mayor información sobre este tema. También pregunta, bueno, nos hablaban sobre que desconocían del tema, pero ya hablaste ahorita un poco de cuáles son las nuevas masculinidades. Nos dicen, pues yo considero que de eso se trata todo esto y los hombres que se desconstruyan es lo que necesitamos. Yo soy transexual y realizo una maestría en estudios de género. Tengo 2 compañeros y ambos desde sus contextos están haciendo trabajos muy interesantes de masculinidades. ¿Creen que llegue el momento donde el género no exista? Que sea el sexo algo que únicamente se pueda ver como se ve, distinto color de pelo, pero que no se haga diferencia. ¿A qué teorías se apegan más? Teoría queer, interseccional. ¿Un hombre puede ser feminista? Bueno, por ahí retomando, mira, ahí creo que ahí tienes varias preguntas, José Carlos. Bueno, primeramente quiero ver el tema de vamos a llegar al momento en el que el género no exista, ojalá. Sí, yo les digo, o sea, la postura, por lo menos lo que yo trabajo más cercano, para mí no solamente el género, sino también el sexo, ¿sí? Y todo se va a convertir en comportamientos. O sea, la propuesta sería la idea de que ser hombre o ser mujer, o sea, si sé ustedes, yo les invitaría a quienes estén viendo este panel a que se pregunten qué significa ser hombre o qué significa ser mujer, más allá del comportarte como hombre o comportarte como mujer, o hacer comportamientos femeninos o comportamientos masculinos, ¿sí?
Al final de cuentas, digo, un modelo que yo estoy desarrollando todavía, trabajando en él, se basa bajo este principio de que no tendríamos por qué estar amarrados a clasificaciones o etiquetas cuando somos seres humanos diversos, y que prácticamente tendríamos la libertad y la fluidez de poder actuar como quisiéramos, de la manera que quisiéramos y con base en la ideología que quisiéramos, ¿no? Para mí, digo, aunque el panel es de nuevas masculinidades, para mí la teoría de las masculinidades es un concepto en transición, como lo llegan a ser los feminismos. Sí, yo creo que a lo mejor una cuarta ola, después de la tercera ola de las interseccionalidades, que la comparte el activismo LGBT junto con los feminismos, esta idea de la tercera ola interseccional, yo creo que vendría la cuarta ola de, pues de la abolición o del deshacer el género a la par del sexo. ¿Sí? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser masculino? ¿Qué significa ser femenino? No debería de ser preguntas que todavía hubiéramos que estarnos haciendo, tomando en cuenta estos ejemplos que les daba hace un momento, que ya estamos viendo en medios de comunicación y en diferentes plataformas, ¿no? Resulta un poco ofensivo como seres humanos el que tengamos que necesitar todavía etiquetas como las cosas para poder explicarnos. Sí, o sea, Diego, yo entiendo el que el ser hombre, mujer, femenino, masculino es muy adecuado teóricamente para hacer explicaciones y análisis, pero el ser humano va más allá de eso. Y esto es una cuestión importante. Entonces la pregunta de si alguna vez va a desaparecer el género, yo diría, ojalá, ojalá, eso es lo que estamos trabajando los teóricos, bueno, lo que es la teoría queer, estamos buscando el quitarnos, digo, la lucha constante que se da de que nos dicen que si fluimos todo vamos a perder los conceptos y que no se van a poder analizar. Yo le digo, prefiero perder la teoría y prefiero perder la capacidad de análisis que perder la diversidad de los individuos. Y eso es algo que no estamos como queriendo aceptar todavía, sobre todo en el terreno académico, ¿no? Se nos hace como desafiante el pensar que no existan clasificaciones como hombre, mujer, bueno, el género o el sexo en general, ¿no? Como normas. Y nos metemos en la norma de género y ahí estamos jugando y revolcándonos todo el tiempo, ¿no? Nada más dándole nuevos sentidos, pero seguimos aferrados a las normas de género y no queremos soltar la hegemonía del patriarcado ni de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, es algo pues bastante lamentable. Aquí Eric está queriendo comentar algo. Eric, ¿te escuchamos? Sí. Ahorita que estoy oyendo a Carlos, esta posibilidad utópica de que eliminemos etiquetas, el género, incluso el sexo, se me oye muy amoroso. O sea, ojalá, o sea, la verdad es que se oye romántico, pero muy amoroso. Hasta se me antojó. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? ¿Dónde me apunto? Comentario, o sea, sí, me apunto. De verdad que se me oyó muy amoroso. Muchas gracias, Eric. Bueno, déjenme revisar las preguntas de nuevo, porque sí, las quise leer, pero fue como para que cada uno dijera yo, pero creo que ya respondiste algunas que tenían que ver precisamente como con las teorías y también con el tema de, bueno, preguntaban si un hombre puede ser feminista, pero creo que de alguna forma también hemos estado comentando algo. Y tengo una última pregunta que dice, ¿cómo hacerle para que el mensaje de las nuevas masculinidades que son fundamentales y la deconstrucción del ser hombre en este patriarcado no sean vistas o relacionadas solo como un tema de hombres homosexuales? Tener información, más bien, ¿dónde pueden encontrar información sobre nuevas masculinidades? Entonces, no, ya José Carlos, no digo nada, ahí está Yair también. Quien quiera tomar el micrófono, adelante. Yair, dice José Carlos. Claro, con mucho gusto. Aplausos para la respuesta de José Carlos con respecto al género. Es la misma postura que tengo yo en lo personal y de forma institucional. Es uno de los caminos que se tomaron, que se decidieron tomar para llegar al objetivo final, ¿no? Y además que es súper interesante ese debate porque está en el centro del feminismo abolicionista y el transfeminismo, pero que ese es tema de otra mesa y
para varios días de discusión. De lo que es lo que pueden hacer los hombres, bueno, ya afortunadamente, aunque este tema emana de los aprendizajes de los feminismos y de las teorías de género, y es mucho más nuevo, ya hay bastantes cuerpos académicos y otras lecturas mucho más cotidianas y aterrizadas que están disponibles para todas las personas, ¿no? Inclusive en Gendes intentamos traducir todo este conocimiento intelectualoide académico para las personas de a pie, ¿no? Porque es un poco la clave para desmontar las creencias que responden a la última pregunta de cómo podemos desvincular las masculinidades alternativas o nuevas masculinidades de los hombres homosexuales, ¿no? Y esto se parece mucho a una pregunta que me hicieron hace un par de días de cómo le explico a mi abuelo que ser hombre y machista no es lo mismo. Y esto responde justamente a estas configuraciones ideológicas a las cuales hemos sido sujetos toda la vida, ¿no? Y me parece que, bueno, regresando a la primera pregunta, en Gendes hay muchísimo material, pero también hay lecturas, hay en artículos de periódicos, en outlets de redes sociales, ya hay muchísimos cuentas, perfiles activistas que aterrizan esto. Inclusive hay libros ya muy bien digeridos como No son micromachismos de Erendira y de Derbez y de La Parra. También las lecturas, por ejemplo, de Chimamanda Ngozi, que es una feminista que intenta también explicar desde la cotidianidad cómo educar en el feminismo, o ser feminista, o tener hijos e hijas, ya con unas nuevas perspectivas, ¿no? Y me parece que esto de la información, la solidificación de argumentos, es lo que ayuda a desmontar aquellas reacciones resistentes. Y lo que les comentaba, ¿no? Nosotros como hombre tenemos esta ventaja y privilegio de que otros hombres sí nos van a poner más atención, porque no somos feminazis y somos vatos con cuerpos con pene, y entonces lo que tengamos que decir sí nos van a poner un poco más de atención, a menos claramente que estemos desmasculinizados por ser, por ejemplo, del colectivo LGBT, etc., ¿no? Pero tenemos esta posición de reconocer qué proceso funcionó con nosotros y con los hombres a nuestro alrededor, porque esto del activismo, pues uno no descansa, y ciertamente muchos de estos debates y argumentos los he perfeccionado en el seno familiar. Entonces me parece que estas argumentaciones, esta información, esta nutrición de las reflexiones es lo que nos ayuda a desmontar los prejuicios de otras personas desde la empatía y la paciencia también, ¿no? Porque sería muy fácil botar a la basura a todas las personas machistas y empezar de cero, pero es totalmente lejos de lo posible. Entonces tenemos que desde la empatía y la paciencia reconocer que los procesos son individuales, pero son urgentes también, y tenemos que apurarnos en esta evangelización del camino hacia la igualdad de género y de todo, ¿no? Partiendo, por ejemplo, desde la interseccionalidad. Y bueno, rápidamente a la pregunta de si un hombre puede ser feminista, en teoría es una ideología y las ideologías nos las podemos apropiar, pero en la práctica no, porque es una ideología que parte de la subjetividad de un cuerpo sexualizado y socializado desde un género. Lo que sí podemos hacer, a Salvador quien hace la pregunta, es ser traidores del patriarcado, que por ejemplo es lo que nos corresponde como hombres, o llevar los aprendizajes de los feminismos a nuestros espacios de hombres o espacios masculinizados. Y bueno, creo que ya abordé un poco ambas preguntas. No sé si Eric o alguien tenga algo más que agregar o tengamos más preguntas. Adelante. Bueno, déjenme, para ir cerrando, les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, pero le leo la última pregunta que tenemos de nuestro público, de nuestros participantes. El lenguaje incluyente se crea para visibilizar a las mujeres. ¿Creen que hablar con lenguaje neutro o usar términos como ellas, así lo escribe, ellas, nosotros,
sea una mejor forma de avanzar hacia la igualdad. Y con esto quiero que me den su última reflexión sobre este panel para podernos despedir, porque yo estaría feliz de seguir platicando con ustedes, pero se nos ha acabado el tiempo. Entonces, para ir cerrando, les voy a ceder la palabra para que tengan su última intervención y también puedan despedirse de nuestra audiencia. Adelante. José Carlos, creo que querías la palabra. Adelante. Bueno, ok, bueno, yo nada más, pues para despedirme, agradecer mucho el espacio. Quiero nada más retomar lo que fue la pregunta que se hizo anteriormente. Es algo bien básico y bien sencillo de entender. No es lo mismo ser hombre que ser masculino que ser homosexual. Así de sencillo. Entonces, si seguimos enlazando las tres cosas, pues estamos bien fregados. Porque entonces vamos a seguir bajo la idea biologicista de que por ser mujer tienes que ser femenina y tendrías que ser heterosexual. Entonces, pues las lesbianas no existirían, ni existiría nada, la diversidad estaría coartada a 6, 7 tipos de combinaciones, ¿no? Y así sería lo divertido de la humanidad, ¿no? O sea, 6 combinaciones de personas y fríguense, así es. Entonces, si desarraigamos y nos quitamos la idea de que hombre, masculino y heterosexual van de la mano, entonces no hay dificultad. O sea, uno puede trabajar sus masculinidades en contra de las masculinidades patriarcales, y eso no tiene nada que ver con la persona con la que se acueste uno, porque al final de cuentas esa es una expresión de género, y pues que no tendría por qué influir en qué tan masculino o qué tan femenino es. Digo, al inicio lo dije, puede una ser mujer y tener masculinidades, como yo puedo ser hombre y vivir mis feminidades y tener comportamientos femeninos y no sentirme culpable por ello, que es lo que al final de cuentas buscamos, ¿no? El quitarnos la culpa de la norma de género, que es la policía principal, el super yo de la norma de género que nos está fregando con la culpa cultural, ¿no? Y bueno, lo de leyes que ahorita comentaban, yo creo que lo del uso del lenguaje incluyente es una cuestión más de respeto, de temas de dar el reconocimiento que amerita esta deuda histórica que se ha tenido del lenguaje hacia las mujeres. Digo, yo personalmente no uso el ellas, yo uso el compañeras, compañeros, aquí están mis colegas, o sea, hay formas de usarlo sin tener que usar o hacer un lenguaje nuevo de es y de arrobas y de X, porque las personas no son X ni son arrobas. O sea, hay formas de decirlo, aquí están nuestras y nuestros participantes, o sea, hay maneras de señalarlo con el lenguaje, dando el respeto que se merecen las personas, siendo hombres o siendo mujeres, o sea, eso es independiente. Pero bueno, agradezco mucho el espacio, yo quedo a la orden. José Carlos Vázquez, profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Acá en el TEC también investigamos muchos temas de género, así que cualquier cosa que necesiten, quedo a la orden. Muchísimas gracias, José Carlos. Un gusto que nos hayas acompañado. Eric, te cedo la palabra para que puedas cerrar y despedirte. Sí, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Con respecto a esta pregunta de hola. Sí, sí. Oímos. Sí. Bueno, sí. Gracias. Mira, con respecto a esta pregunta del lenguaje incluyente, yo creo, igual como Carlos dice, se puede utilizar este lenguaje sin estar usando las arrobas o los X, porque efectivamente somos más que eso. Pero sin embargo, sí hay que utilizarlo, como dice Jair, es una herramienta para evangelizar, para que quede claro. Lo podemos hacer sin tanta drama, sin tanto subrayar. Se hace, es que como comunicador gráfico lo he tenido que hacer para estar mandando los mensajes. Se puede escribir y se puede hablar, incluyendo a todos, pensando siempre en eso, incluyendo a todas, todos, todes, y como se tenga que hacer. No importa violar el lenguaje, tenemos que romper con los estereotipos, entonces rompamos también con el lenguaje, no importa, lo importante es incluirlos. Muchísimas gracias. La participación que me otorgan en este momento, la invitación, y bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric, ha sido un placer.
placer y sin duda, aunque tú decías no tengo un gran bagaje, claro que lo tienes. Ha sido un gusto tenerte. Un bagaje, exacto. Tienes no solo el bagaje, sino la experiencia en vivo y a todo color. Así es que muchísimas gracias, Eric. Le cedo finalmente la palabra a Yair. Adelante, Yair. Muchas gracias. Aprovecho otra vez para agradecerles el espacio, para felicitar a los otros panelistas. Fue un gusto escucharles. Yo simplemente cerraría hablándole a los hombres que están en la audiencia, ¿no? Como revisarse a uno mismo, revisar cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, si nos encargamos de nuestra propia salud o alguien más nos pasa la pastilla y el vaso con agua, cómo nos relacionamos diferentemente con sexos o géneros y por qué lo hacemos de forma distinta, qué hay detrás de ello, cómo nos relacionamos con la pareja y si nos hemos comprado el discurso del amor romántico, que les invitaría un poco a desdibujar lo que es el amor romántico y tender más hacia el amor igualitario, respetuoso, revisar cómo ejercemos nuestra paternidad integral, si es de una forma tradicional en la que sentimos que lo único que nos corresponde es ser el proveedor económico, pero no emocional, por ejemplo, cómo nos abordamos nuestra propia deconstrucción machista, porque todas las personas en la espina dorsal llevamos este gen maligno, del cual no lo podremos extirpar, a menos que sea generación tras generación, ¿no? Porque a diferencia de la misoginia que está focalizada, el machismo puede ser hasta buena onda, ¿no? Amable, invisible, etcétera. Y es revisar los espacios en los que estamos, las narrativas y los discursos que siguen imperando en ellos, ya sean contra mujeres, contra LGBTs o contra los otros mismos hombres, y estas expresiones afianzan la masculinidad hegemónica y cómo esta misma nos lastima a los hombres. Digo, no es de gratis que la esperanza de vida en nacer en todos los países del mundo desfavorezca a los hombres. Y un tip que siempre doy es a su hobby preferido, en la cajita de Google pónganlo y al lado pónganle perspectiva de género y van a ver cómo absolutamente en todas partes estamos atravesados por ello. Y si empiezan a investigar por su hobby, igual y se clavan un poco más. Pues reitero el agradecimiento y a la orden para cualquier otro espacio. Muchas gracias. Gracias, Jair. También ha sido un gran placer que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias a los tres. Y pues bueno, ya no me queda más que cerrar, agradecer a todas y todos nuestros asistentes de esta sesión matutina. Haremos un receso un poco más largo que el día de ayer. Hoy tendremos un receso, regresamos hasta las 5 horas de la Ciudad de México con el panel Políticas de Género en la Defensa del Pacífico, donde participarán panelistas de Chile, Colombia, Perú y México. No se lo pierdan. Algo que me gustó mucho de este panel es que la gente estuvo bien participativa. No olviden de participar. Todas sus preguntas las intentamos contestar, ¿no? Las contestamos todas. Y sin más, muchas gracias y nos vemos